Muy buenas tardes. Tal como lo hemos estado haciendo en días anteriores, a continuación les haré entrega sobre los últimos antecedentes de la presencia del COVID-19, tanto en el país como en nuestra región de Magallanes y de la Antártica chilena. Hasta las 21 horas del día de ayer, a nivel nacional, se confirmaron 445 casos nuevos de COVID-19, lo que suma un total de 9.252 contagiados en todo el territorio nacional. A su vez, existen 3.621 personas que ya se han recuperado y lamentablemente se registraron 11 fallecimientos en el país a causa del COVID-19, lo que suman un total de 116 personas a nivel nacional que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. En tanto, en nuestra región de Magallanes y de la Antártica chilena, también al corte de las 21 horas del día de ayer, se han registrado 34 casos nuevos de coronavirus. 33 corresponden a personas residentes en la ciudad de Punta Arenas y un caso fue notificado en la ciudad de Puerto Natales. En la región no se han registrado nuevos decesos a causa de esta pandemia, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en 6 personas. La cifra de nuevos casos positivos es mayor a la que se reportó en el día de ayer, por lo que vuelvo a insistir en la importancia de que se tomen los resguardos y no salgan de sus casas. Están poniendo en riesgo su salud y la de toda la población. Por otro lado, desde el ámbito de la seguridad, les puedo manifestar que nuevamente durante la jornada del día de ayer se registraron detenidos por el incumplimiento a las medidas restrictivas que se han impuesto en la región con el objeto de resguardar la salud de toda la comunidad. Hubo un detenido por infracción al toque de queda y 31 personas por no respetar la cuarentena. En relación a la cantidad de permisos temporales, en el día de ayer se solicitaron 13.267 permisos a través de la plataforma de la comisaría virtual y 480 de manera presencial, lo que suma un total de 13.743 permisos. También puedo comentarles que desde que se inició la cuarentena total en la ciudad de Punta Arenas, hasta la fecha de ayer, se habían entregado 182.108 permisos, lo que nos indica que la población sigue sin comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. Hoy vemos cómo los contagios siguen aumentando y hay personas que continúan saliendo de sus casas exponiéndose al máximo riesgo, facilitando además la propagación del virus. Les vuelvo a decir, es fundamental que entiendan a lo que se exponen, porque por la salud de todos están poniéndose en riesgo. Necesitamos reducir el contagio y si esta conducta de salir se mantiene, no lograremos nada positivo. Al contrario, solo más contagios y un mayor riesgo de que vecinos y vecinas de nuestra región lleguen a fallecer. Por otro lado, puedo comentarles que existe una gran preocupación de parte de las empresas que prestan los servicios básicos, justamente por esta gran cantidad de ciudadanos que ven circulando y pidiendo permisos. Ellos están muy preocupados de que su gente llegue a contagiarse. Por lo tanto, si ustedes quieren ayudarnos y seguir manteniendo los servicios básicos de esta ciudad funcionando, que el gas funcione, que la Empresa Nacional del Petróleo y su gente pueda salir a terreno a darnos este servicio, por favor, les pido que se queden en sus casas, dado a que si enfermamos a estos funcionarios, se pueden producir cortes y ustedes saben, se viene el invierno por delante, lo cual haría muy difícil la subsistencia. Así que vuelvo a reiterar que los que no tengan la necesidad urgente de salir de sus casas, no lo hagan. Por otro lado, las fuerzas de orden y seguridad van a continuar fiscalizando el cumplimiento de todas estas medidas implementadas por la autoridad sanitaria. En cuanto a la cuarentena total en la ciudad de Punta Arenas, es a que se respete también el toque de queda y el uso de las mascarillas en el transporte público y privado que ya se había anunciado en los días pasados. Referente al uso de las mascarillas, me quiero detener porque tal como lo señaló en su reporte de hoy el ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, desde hoy viernes 17 comienza a regir una resolución del Ministerio de Salud que amplía la obligatoriedad de usar mascarillas en los lugares públicos cerrados
de manera indefinida. Hay que recordar que desde el día 8 de abril ya era obligatorio usar mascarillas en el transporte público privado de todo el país, ya fuera al aire, mar o tierra. Cuando se habla de mascarillas, se recomienda usar aquellas que tienen 3 pliegues. No obstante, estos elementos de protección personal cada vez son más escasos y es necesario que las mascarillas quirúrgicas, como las del tipo N95 y respiradores, sean reservados para los funcionarios de salud, siendo así que se pueden usar mascarillas caseras de telas sencillas, las cuales se pueden fabricar con elementos cotidianos, tal como se muestra en los tutoriales que tiene el MinSal en las redes sociales. Lo importante es que estas mascarillas nos cubran la nariz y la boca. Por otro lado, puedo manifestarles que se deberá usar mascarillas en los siguientes lugares donde se aglomeren más de 10 personas: en los espacios cerrados, en supermercados, las farmacias y demás establecimientos similares de libre acceso al público; espacios cerrados en aeropuertos y terrapuertos; espacios cerrados en establecimientos de salud, ya sean públicos o privados; los espacios cerrados en aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos como ser medicamentos o alimentos; en las residencias de los adultos mayores. Se permitirá no usar mascarilla en los comedores. La fiscalización de estas medidas la realizará la autoridad sanitaria con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, PDI y los municipios. La multa por exponer a un posible riesgo de la salud pública de los chilenos y no usar estas mascarillas alcanza a los 2,5 millones de pesos. No obstante las multas, la idea de esta nueva disposición es que se apele a la responsabilidad de cada ciudadano y el cuidado personal. El objetivo no es castigar a los infractores, sino que las personas tomen conciencia de que el uso de la mascarilla es uno de los hábitos que debemos tener para disminuir los riesgos de contagio y propagación del COVID-19, junto a tomar al menos 1 metro de distancia entre una persona y otra, el lavado repetitivo de manos, al menos durante 20 segundos. Cada persona será responsable de provisionarse sus mascarillas, aun cuando los empleadores podrían proveerlas a sus trabajadores si los estimaran conveniente. Por otro lado, les puedo comunicar que en el ámbito de la educación, el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo importante y ha podido adelantar en 1 mes la entrega de los computadores que se le hacen a los estudiantes. Estos computadores son con conexión a Internet por 1 año y en nuestra región se van a entregar más de 1.287 notebooks a partir del próximo 24 de abril. En las comunas que recibirán estos son San Gregorio, Río Verde, Laguna Blanca, Cabo de Hornos, Timauquel, Primavera, Porvenir, Torres del Paine, Natales y Punta Arenas. Estamos conscientes de que estos notebooks son muy esperados por las familias, dado que en muchos casos pasan a ser el único computador en el núcleo familiar y especialmente en los hogares más vulnerables. Con la entrega de estos notebooks, el Mineduc busca apoyar el aprendizaje de los estudiantes más vulnerables y facilitar el acceso a las plataformas online que se han habilitado durante la suspensión de clases. Se trata de notebooks ultra portables con 1 año de conexión a Internet y con más de 50 recursos educativos instalados para que los alumnos puedan complementar sus estudios. Magallánicos, les insisto en la necesidad de que cumplan con todas las medidas que se les han señalado. Por lo tanto, Magallanes, quédate en casa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A continuación procedería a hacer entrega del balance de las fiscalizaciones realizadas durante las últimas 24 horas en la región. Durante el toque de queda, el día de ayer, se otorgaron 973 salvoconductos, se efectuaron 1.010 controles, siendo detenidos 22 personas por incumplimiento de esta normativa, llegando un total a la fecha de 275 personas detenidas. En relación a la cuarentena, que afecta a la ciudad de Punta Arenas, durante las últimas 24 horas se otorgaron 14.063 permisos temporales, se controlaron a 7.711 personas,
siendo detenidas 16 de ellas por incumplir esta norma. Debido al aumento de controles efectuados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, se ha notado un incremento considerable en las solicitudes de salvoconductos y permisos temporales entregados. Como muestra de ello, el número de permisos temporales solicitados solo el día de ayer abarca prácticamente el 10% de la población de la ciudad de Punta Arenas, cantidad que se contrapone a las medidas de cuarentena decretadas. Esta situación nos preocupa, ya que refleja que no estamos dando cumplimiento a la necesidad de permanecer en sus domicilios, aumentando las cifras de personas contagiadas, donde solo en el día de ayer se registraron 34 nuevas personas contagiadas, alcanzando un total a la fecha de 501 positivos. Informar también a la comunidad que durante la tarde del día de hoy se dará inicio a un operativo sanitario con medios navales, específicamente el buque Fuente Alba y personal técnico de la Seremía de Salud para la toma de muestras médicas de COVID en la localidad de Puerto Edén. Finalmente, deseo agradecer muy especialmente a quienes han acatado las disposiciones decretadas por el gobierno central de permanecer en sus domicilios y salir solo en casos estrictamente necesarios, respetando el distanciamiento social, utilizando sus elementos de seguridad personal, medidas que tienen como finalidad evitar el contagio del COVID-19, que éste se propague, disminuyendo considerablemente las posibilidades de contagio entre la ciudadanía. Además, reiterar a todos que el compromiso de las Fuerzas Armadas es con todo el país, y en este caso puntual con la región de Magallanes y con las autoridades sanitarias. Vamos a estar presentes como lo hemos estado desde el día 1 de esta pandemia, porque en estos tiempos de adversidad debemos estar y actuar todos unidos. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad magallánica. Hoy viernes 17 de abril vamos a informar el reporte que les entregamos diariamente con 34 casos nuevos de coronavirus en Magallanes, de los cuales 33 corresponden a la comuna de Punta Arenas y 1 a Puerto Natales. De esta forma, Magallanes a la fecha cuenta con 501 casos en total de coronavirus, 470 de la comuna de Punta Arenas, 18 de Puerto William, 7 de Natales, 5 de Porvenir y 1 de Primavera. Por supuesto, con corte del día anterior a las 21 horas. La tasa de incidencia acumulada de casos de coronavirus de Magallanes es de 280,9 casos por 100.000 habitantes. Se mantiene una latencia de entrega de resultados por el orden de los 3 días de promedio desde que se toma el examen. El laboratorio del CADI, que es el convenio Hospital Clínico Magallanes, Servicio de Salud y Universidad de Magallanes, está contribuyendo con la realización de un 26,4% del total de 2.681 exámenes realizados a la fecha en nuestra región. Mantenemos la proyección de hasta 25 casos nuevos diarios promedio para los próximos 20 días. Nuestros indicadores más negativos, como la letalidad y la gravedad, se mantienen acoplados a los resultados nacionales y muy por debajo de la media mundial. La letalidad alcanza hoy un 1,2% de los casos confirmados y la gravedad alcanza al 4% de pacientes confirmados hospitalizados en UPC. Por lo tanto, es menos del 5%, que es el promedio mundial, que es el esperado ante esta gravedad. La disponibilidad de ventiladores mecánicos se mantiene en el orden de 30 a 40% de la dotación del Hospital Clínico de Magallanes, que ha sido definido como el hospital COVID para la región. Respecto al nuevo caso detectado en Puerto Natales, se informa que se trata de un funcionario de una empresa marítima que dio positivo ayer, pero su sintomatología se manifestó el día 13 de abril, concurriendo de inmediato al hospital de Puerto Natales, donde se activó el protocolo respectivo. La Oficina Provincial de la Seremía de Salud en dicha ciudad, dado el caso que en ese minuto era sospechoso, procedió a identificar a los 14 pasajeros que descendieron de dicha embarcación, haciéndose todo lo que significa una aduana sanitaria e indicar la cuarentena personal en sus domicilios. Solo uno de ellos se encuentra en residencia sanitaria, otro de la ciudad de Punta Arenas, de Puerto Natales. Uno en la ciudad de Puerto Natales, otro en una residencia sanitaria, y los 13 restantes son de Punta Arenas y se encuentran cumpliendo su aislamiento y más encima están con seguimiento de la autoridad sanitaria, un seguimiento epidemiológico. Además se informa que los 4 pasajeros que descendieron en Puerto Edén se encuentran cumpliendo cuarentena en dicho lugar,
bajo la supervisión del funcionario que tenemos allá en la posta de salud de la localidad. Hoy, en conjunto con la Armada de Chile, se ha organizado un operativo donde partirán vía marítima, personal de salud, un médico y una enfermera, más personal de la Armada para realizar procedimientos clínicos a pacientes, a los contactos estrechos que están allá, los 4 pasajeros que están allá, y vamos a revisar algunos otros pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan alguna crónico o alguna sintomatología, para ver su condición clínica y tomar muestras de PCR según sea el caso, ¿ya? Ellos estarían llegando dentro de mañana seguramente, por la cantidad de tiempo del viaje, y esperemos con eso contar, de ver cómo está la realidad en Puerto Den y darles tranquilidad a la gente de que estamos preocupados de ellos, y con este operativo que se va a hacer a través de un buque de la Armada, pretendemos llegar a ellos y ver sus condiciones. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hoy viernes 17 tenemos un total de 44 internados en el hospital clínico, 26 pacientes están en aislamiento, 18 en la unidad de paciente crítico, 14 de ellos en estado grave y con soporte respiratorio. Es decir, de alguna forma ayer teníamos 20 pacientes, hoy día tenemos 18 que están en la UPC, y bajamos también el uso de la ventilación mecánica. Tenemos un paciente positivo a coronavirus, que es del mismo que les señalamos hace poco, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Augusto Esman de Puerto Natales. En cuanto a las muestras, se han enviado ya 2.681 a todos los diferentes laboratorios, tanto regional como nacional, y 501 han resultado positivas, 1.915 negativas, y tenemos un total de 194 muestras pendientes. En cuanto a la cuarentena, a la fecha tenemos un total de 1.278 inspecciones a nivel regional, registrando 11 sumarios a nivel regional también en total. Tal como lo mencionó esta mañana el ministro de Salud, el trabajo para enfrentar el coronavirus será largo. Y mientras no exista una vacuna, tenemos que tener claridad que este virus nos va a acompañar por un largo periodo. Van a haber momentos de incremento y momentos de disminución de casos. Por lo mismo, todas las medidas de autocuidado recomendadas por salud deben mantenerse en el tiempo. Es así como desde hoy viernes 17 de abril se extiende la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados que aglomeren a más de 10 personas y además en ascensores. Esta medida tiene carácter indefinido hasta que las condiciones epidemiológicas a nivel nacional permitan su suspensión. Cada persona debe provisionarse con las mascarillas de uso personal. Para este fin, el Ministerio ha publicado tutoriales para elaborarlos en casa. Esta medida considera a todo tipo de establecimientos educacionales cuando se determine inicio de clases, aeropuertos y terrapuertos, teatros, cines, discotecas, casinos de juego, pub, todos los recintos similares, supermercados, centros comerciales, hoteles, farmacias y otros lugares similares de libre acceso al público, establecimientos de salud, públicos y privados, aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos, lugares de trabajo, pub, restaurante, cafetería, lugares similares, cuando se reabran en sus espacios públicos o cerrados para quienes atiendan o trabajen en ellos. Residencia de adultos mayores. Las autoridades sanitarias tienen el rol de fiscalizar el uso de las mascarillas. No obstante, se le pedirá en el marco de la alerta sanitaria apoyo a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden para que colaboren en su fiscalización. El incumplimiento de esta medida será sancionada, como ya todos saben, dentro del Código Sanitario, por exponer a un posible riesgo la salud pública de los chilenos. El fin no es castigar a la ciudadanía por incumplimiento, sino más bien se trata de que las personas tomen conciencia sobre el uso de la mascarilla para disminuir los riesgos de contagio y propagación de este COVID-19. Reiteramos a todos y todas quienes ocupan puestos en las diferentes cadenas de responsabilidad y mando a ceñirse estrictamente a las informaciones emanadas de la única autoridad facultada para darlos a conocer con acuerdo a la ley. Esto es el Ministerio de Salud y su representación en nuestra región, la Seremi de Salud. Informaciones erróneas y o fuera de contexto
o entregadas sin contar con facultades para aquellos, amén de importar la comisión de eventuales delitos y o faltas administrativas, impactan negativamente en la población, ayudando a generar un clima de pánico y de desconfianza que nada ayudan al esfuerzo que todos estamos haciendo para obtener los mejores resultados posibles en el marco de lo negativo que significa esta pandemia. Quédense en sus casas, cumplan con las medidas de protección, aporten con sus ideas y propuestas por los canales adecuados y no generen alarma innecesaria. Muchas gracias, hasta mañana.